Que el Espíritu Santo del Señor pueda estar con todos los que están asistiendo estos 50 días con Dios. Hoy vamos a hablar del asma bronquial. Pero antes de hablar del asma, quiero repasar rápidamente la anatomía del sistema respiratorio. Sabemos todos que tenemos dos pulmones, una tráquea. La tráquea a su vez se va a dividir en bronquio derecho, bronquio izquierdo, y los bronquios a su vez se van a subdividir en bronquiolos, que es esa ramificación o esa rama como si fueran ramas de árboles que podemos ver en una imagen de pulmón. Y lo más pequeño después de los bronquiolos son los alvéolos. Alrededor de los bronquios y bronquiolos está el músculo liso bronquial. Y aquí es donde quiero que nos enfaticemos un poquito, porque el asma va a girar alrededor de esos bronquiolos. El asma bronquial se caracteriza por la contracción espásmica del músculo liso, los músculos que van a estar alrededor de ¿qué? De los bronquiolos, lo que va a ser extremadamente difícil la respiración. ¿Cómo así? Los músculos o el músculo liso está alrededor de estos bronquiolos. Y entonces cuando esto se inflama, que es lo que produce el asma, que ya lo vamos a ir explicando en la fisiopatología, va a generar entonces como esa contracción allí, va a estar como apretado, y esto va a dar entonces esa dificultad respiratoria. El asma bronquial es una enfermedad de alta prevalencia y es la causa de morbimortalidad. En las 2 últimas décadas se ha incrementado los casos de asma en todo el mundo. Es una de las enfermedades crónicas más comunes en el mundo. La fisiopatología. El asma bronquial es una enfermedad en la que se inflaman los bronquios y en forma recurrente y continua, lo que va a producir entonces una obstrucción de los conductos bronquiales, que son los encargados, por supuesto, de conducir el aire respirado hacia adentro y hacia afuera. Esta obstrucción es de intensidad variable y sucede habitualmente en forma de crisis. Pueden haber de 1 a 2 crisis al año o inclusive varias crisis en un tiempo corto. Las causas del asma, los síntomas pueden ser desencadenados por la inhalación de sustancias llamadas alérgenos desencadenantes, que pueden ser caspa o pelaje de animales, como por ejemplo el perro, el gato, ácaros de polvo, ciertos medicamentos como el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, cambios en el clima, con mayor frecuencia en la temporada de frío, invierno, el otoño, que también es un poco frío, los químicos en el aire, químicos en alimentos, ejercicio intenso, moho, el polen, es decir, en esa época de primavera, emociones fuertes como el estrés y el humo del tabaco. Estos alérgenos pueden desencadenar entonces el asma. ¿Qué pasa? Ante la presencia de estos antígenos o estos alérgenos en las vías respiratorias, es decir, entra en contacto con las vías respiratorias, fundamentalmente con los bronquiolos, ¿qué va a hacer? Las células dendríticas, que son células especializadas que se encuentran ahí en ese tejido epitelial respiratoria, ellas van a captar esos alérgenos y los van a presentar ante un linfocito T. Esto, cuando son linfocitos T2, ellos van a desencadenar reacciones bioquímicas, lo que va entonces a producir una hiperreactividad bronquial y va a obstruir entonces esas vías respiratorias. Por lo tanto, va a provocar aumento de la permeabilidad vascular, aumento de secreción de moco, inflamación de las vías aéreas y broncoespasmo. Esto entonces induce a un estrechamiento considerable del lumen de las vías respiratorias y va entonces a aparecer los síntomas, que son dificultad para respirar, sibilantes o sibilaciones, que son ese sonido así como un silbido que se escucha en esos pacientes asmáticos al respirar. Por ejemplo, esos son sibilantes. Tos y opresión torácica. El pecho se siente como que está muy, muy apretado. Entonces, necesitamos un tratamiento
que nos actúe como broncodilatador. ¿Qué es broncodilatador? Como ya les expliqué en la fisiopatología, como hay una hiperreactividad, hay unas reacciones bioquímicas generadas por los linfocitos T2, que es cuando el alérgeno o ese antígeno, por ejemplo, el pelaje del gato o del perro o ácaro del polvo o el polen en las flores, llega ya entonces a esas vías respiratorias, va a producir entonces esas reacciones bioquímicas y va a generar esa inflamación y va a estar eso apretado, ese músculo liso que está alrededor de los bronquiolos, los va a apretar. Es como que si ustedes agarraran una manguera o un globo y empiecen a darle vuelta y eso va a generar una presión. Entonces, al eso quedar así como apretadito, que es lo que llamamos esas contracciones, necesitamos un medicamento que nos haga entonces, ¿qué? Dilatar. Un broncodilatador que me dilate esas vías respiratorias, que me dilate esos bronquiolos, que me ayude ese músculo liso a que se dilate un poquito, se libere un poquito para así entonces dar esa expansión que necesito para poder respirar en referente a este sistema respiratorio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Encontré muchísimas plantas, pero hoy les quiero hablar de una que, por ejemplo, en casa siempre la utilizamos y ahora con este tema del coronavirus se está utilizando mucho. Inclusive hay países que ya lo toman como protocolo, que es precisamente el eucalipto, también llamado eucaliptus. Se conoce un gran número de especies de este árbol y las hojas de eucalipto poseen un aceite esencial. Estas son de un olor así muy agradable. Y generalmente se utilizan ya sea por vía inhalatoria o por vía oral para tratar como infecciones de garganta, faringitis, gripe, bronquitis, sinusitis e inclusive ¿qué? El asma. El eucalipto también es utilizado para disminuir la fiebre, en caso para dolores de rigidez muscular, neuralgia, y también se utiliza como uso tópico. En cuanto a la composición química, las hojas del eucalipto contienen eucaliptol en un 70 a un 85%. Y como ya les dije, esas hojas tienen un olor rico, sabroso. Este componente, el eucaliptol, tiene una acción mucolítica que va a hacer que las secreciones pulmonares se fluidifiquen, es decir, que sean más fluidas, más líquidas, y va a favorecer entonces a esa expulsión ¿de qué? De dichas secreciones. A su vez también es un antitusígeno y un inhibidor de la irritación bronquial. Él va a actuar directamente allí en esos músculos lisos bronquial para disminuir esa irritación, va a disminuir esa irritación del bronquio y entonces del bronquiolo y va a hacer entonces que se dilate, es decir, va a actuar como un broncodilatador, va a hacer que se dilate y así va a disminuir entonces esa dificultad para respirar, la tos, la opresión torácica y esas sibilantes. ¿Cómo se va a preparar? Lo vamos a preparar de manera inhalatoria. Necesitamos de una toalla grande o un cobertor, algo que nos vaya a poder, que necesitamos para que cubra todo, para que no se salga nada del vapor. 10 hojas aproximadamente de eucalipto y 1 litro de agua. Colocamos ese litro de agua a hervir. Cuando esté hirviendo colocamos esas 10 hojitas de eucalipto y después que esté ya saliendo ese vapor oloroso, agradable, con ese olor característico del eucalipto, entonces nos vamos a cubrir nuestra cabeza con todo donde coloquemos la olla, sí, nos vamos a cubrir todo y vamos a recibir esa inhalación, ese vapor durante 10 o 15 minutos. Esto lo podemos hacer 3 veces al día y es excelente, tiene un efecto broncodilatador. Yo soy asmática, mi mamá es asmática y tengo una hermana que también es asmática y gracias a Dios, que Dios es tan grande y maravilloso y nos da plantas maravillosas con los efectos necesarios, que nosotros nunca hemos ido a un médico a hacernos una inhalación o a utilizar otro tipo de medicamentos. Siempre en casa hemos utilizado el eucalipto por su alto contenido en eucaliptol, que nos va a disminuir esa irritación bronquial y va a hacer entonces que ese bronquio se dilate y pueda respirar mejor. Entonces tenemos que agradecer cada día al Señor porque tenemos la medicina que el Señor
ha dispuesto para curar, que es solamente ¿qué? La medicina natural. Entonces, que Dios nos bendiga, nos ayude y espero que todo este tiempo de estos 50 días con Dios puedan ser de gran bendición para nuestra vida espiritual. Cabe destacar que el asma bronquial es considerado como una enfermedad incurable, pero sus síntomas pueden estar controladas a través de las terapias naturales. Recuerde que es mejor la prevención que la curación. Y si tú y algún familiar tienen este problema, pon en práctica estos consejos y cuéntanos tu experiencia. Quedas invitado a la siguiente conferencia.